Queridos hermanos, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con todos ustedes. Venimos delante de su presencia una vez más para cantar alabanzas a nuestro Dios y adorarle en espíritu y en verdad, porque nuestro Señor Jesucristo reina. El Salmo 93 dice que el Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano,
Tuya es toda la gloria, oh Dios bendito, tuyo es todo el honor. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Mi Dios, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Quiero vivir mis días para ti. Porque sé, Señor, que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Bendito eres. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano.
sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Comenzó su obra en mí, comenzó su obra en mí. Terminará su obra en mí, terminará su obra en mí. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros.
Buenos días, mis hermanos en Cristo. La bendición de Dios esté con todos ustedes en esta mañana. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones expositivas sobre el libro de Efesios y hoy nos corresponde exponer el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 hasta el 10. Espero que hayan estado siguiendo las instrucciones, que le hemos dicho que lean el libro completo varias veces y estén haciendo seguimiento a esta exposición que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Vamos a leer entonces el texto que dice así, Efesios 2, 1 al 10. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un precio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, entregamos este tiempo en tus manos. Confiamos en la obra de tu Espíritu, quien reveló esta palabra, pero que también ilumina a tu pueblo para que comprenda esta verdad y la pueda aplicar, obedecer, entender, y esta verdad traiga cambios reales en sus vidas. Encomiendo mi vida, mis pensamientos y mis palabras para que todo lo que se exprese en este lugar glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay una cosa que podemos decir en este momento es que el pecado en todas sus dimensiones ha afectado la vida humana en toda su integridad. Y lamentablemente el pecado nos ha enfermado. Todo está enfermo por causa del pecado. Tenemos hoy toda clase de esclavitudes, penurias y sufrimientos causados por la realidad del pecado. Y esto es muy triste. Los hombres en la humanidad, desde el principio de la creación, se han rebelado voluntariamente contra Dios y se han entregado a vivir conforme a su propia voluntad. La realidad de la existencia humana, como todos sabemos, es algo integral. Cuando el pecado que afecta al ser humano, todo su ser, lo personal, lo social, lo espiritual, todo está afectado, y sabemos que el pecado ha enfermado a la humanidad. El enfermo está complicado, está grave de muerte. Así está la condición del hombre sin Dios y de la humanidad en general, toda aquella humanidad que se ha opuesto a Dios y le ha dado la espalda a nuestro Dios, a nuestro único y verdadero Dios. Si hay una cosa que debemos saber todos nosotros, es que no tenemos ninguna duda de que el hombre está incapacitado completamente para salir de esa condición. El ser humano por sí solo no puede cambiar su condición de pecado y muerte.
la raza humana obligatoriamente necesita de Dios. Y Dios tiene una respuesta. Bendito el nombre del Señor, que Dios tiene una respuesta a la condición miserable que tienen todos los seres humanos. El poder de Dios se ha revelado a los hombres por medio de Cristo para salvación. En este texto nosotros vamos a explicar, vamos a tratar de exponer que la salvación en Cristo es el regalo más valioso que el hombre pueda tener. Si algo grande tiene el ser humano es el amor de Dios. Si algo grande tiene el ser humano es que Dios le plació en su perfecta voluntad y eterna voluntad salvar a los hombres de su condición miserable. Y por eso hoy vamos a hacer mucho énfasis en por qué debemos apreciar nuestra extraordinaria salvación que todos hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en primer lugar, en este párrafo vamos a ver que la antigua condición de vida sin Cristo valoriza nuestra salvación. Extraordinaria verdad. La condición en la cual el hombre se encontraba sin Dios, o todas las personas que ahora tenemos a Cristo, nuestra antigua condición hace que nosotros, cuando la entendemos bien, cuando la comprendemos bien, esa condición en la cual vivíamos nosotros podemos valorar mejor nuestra salvación porque sabemos de dónde hemos venido, de dónde Dios nos ha sacado, dónde Dios en su misericordia nos ha rescatado. Y el apóstol Pablo, en los primeros 3 versículos, él menciona 4 aspectos de la condición de la vida sin Cristo. Mira en primer lugar que dice el versículo 1 que nosotros sin Cristo vivíamos en desobediencia. ¿Qué les parece? En esa condición estábamos incapacitados por el pecado. Lo que Pablo expresa aquí, estábamos espiritualmente muertos. Eso significa estábamos eternamente apartados de Dios. La Biblia afirma, Pablo en Romanos 6:23, en otro texto en otro de sus cartas, él dice, la paga del pecado es muerte. Esa era la condición de nosotros sin Dios. Estábamos muertos, separados eternos de Dios, y como dice Pablo en otra parte, destituidos de Dios, separados de Dios, distantes de Dios. Dios estaba muy lejos de nosotros. Ahora bien, en segundo lugar, el apóstol Pablo dice aquí, en esta misma lista del capítulo 2, del 1 al 3, que nosotros vivíamos en pecado como todo el mundo, pero dice un aspecto muy importante. Dice, vivíamos oprimidos por el príncipe de este mundo. ¿Qué les parece? Vivíamos bajo la esclavitud de Satanás. Vivíamos bajo su gobierno. Era su voluntad. Esa es la condición del hombre sin Dios. Cuando en una oportunidad Jesús allá en Juan 8:44 discutía con los judíos que se estaban de alguna manera oponiendo a su persona o no distinguían o no entendían que Jesucristo era la respuesta de Dios para el hombre. Jesús le dice claramente, ustedes sois de vuestro padre el diablo, porque ustedes solo viven para satisfacer esos deseos. ¿Qué les parece? Esa es la condición de los hombres sin Dios. Vivimos también bajo esclavitud, hacemos lo que Satanás nos dicta. Él es nuestro dueño cuando estamos sin Dios. Y por eso no podemos responder fácilmente al Evangelio, porque el mismo enemigo, como dice 2 Corintios 4:4, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloriosa luz del Evangelio de Cristo. Esa es la condición. El segundo aspecto que el apóstol Pablo menciona de nuestra condición sin Dios. La tercera cosa que dice Pablo aquí en el texto es que estamos esclavizados a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa carnal. Vivíamos obedeciendo todos los apetitos de nuestra carne. Y eso lo dice magistralmente Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, donde la Biblia dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad,
peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no va a heredar el reino de Dios. Vea que este tercer aspecto es una realidad en el hombre sin Dios. Vive entregado a toda clase de pecado, a toda clase de impureza, a toda clase de conducta contraria a la voluntad de Dios. Y Pablo dice una cuarta cosa en esos primeros 3 versículos importantes de la condición de nosotros sin Cristo. Él dice, vivíamos en un estado de condenación, sujetos a la ira divina. Me gusta leerlo allí en el texto, porque dice el texto allí en Efesios 2, en el versículo 3, en la última parte: por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Estábamos sujetos a la ira divina. Y a mí me encanta ver lo que dice con relación a esto de la ira, porque es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Como dice el capítulo 1 de Romanos, lo describe el apóstol Pablo de una manera muy clara, contundente, acerca de la condición de nosotros bajo el juicio de Dios. En el capítulo 1, versículo 18, primero dice Pablo, primero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Y si salto ahora al versículo 24, donde dice Pablo, dice: entonces, vea lo que es la consecuencia de vivir bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Pablo dice, los hombres que estábamos sin Dios, estábamos en esta condición. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaban sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chisme. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero peor aún, incitan a otros y que también las haga. Bendito el nombre del Señor, porque nosotros, a la antigua condición de vida sin Cristo, estábamos así. Pero ahora, el hecho de que Dios nos liberó de esa condición, de que fuimos rescatados, libertados completamente de esa condición terrible de juicio, de maldición, de esclavitud, nosotros podemos decir hoy que tenemos razones suficientes para valorar la grandeza de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Así que vamos ahora a hablar de la segunda razón por la cual la salvación en Cristo es el regalo más valioso que el hombre pueda tener. Eso se ve en la naturaleza del plan de Dios en Cristo. Valoriza nuestra salvación y eso lo vamos a ver en los versículos 4 al 9. Lo primero que vemos allí en el 4 al 9, que lo voy a leer nuevamente porque es bueno repetírselo no sé cuántas veces, es que allí en el libro de Efesios, capítulo 2, del 4 al 9, se lo voy a leer otra vez. Dice así la palabra: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto
que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Dios los salvó por su gracia y cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Vea que la salvación, vamos ahora a detallar esa porción del 4 al 9 y vemos en primer lugar allí que la salvación es un acto supremo del amor de Dios. Me encanta el texto de Juan 3:16 en la versión Reina Valera porque dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal, ese tal que muchos de nosotros no, ese adjetivo que está ahí tal, que muchos de nosotros no tomamos en cuenta, ese tal significa tan grande, tan grandioso, tan extraordinario es el amor de Dios por nosotros que Dios decidió hacerse humano, manifestarse, revelarse como un hombre y enviar a su propio Hijo para que se hiciera carne, asumir la naturaleza humana como nosotros y fuera a la cruz y pagara por nuestros pecados. Y en el plan perfecto de Dios, en ese plan maravilloso, toda persona que confíe en lo que Dios ha hecho con su Hijo por medio de ese sacrificio hecho en la cruz, tiene la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados. Es extraordinario esa naturaleza del plan de Dios para con nosotros. Dese cuenta que la salvación es un acto, otro aspecto aquí de esta porción, la salvación es un acto soberano de Dios. Dios es libre, Dios de manera voluntaria, no obligado por ninguna circunstancia. Nuestro Dios decidió darnos esa hermosa salvación. Es increíble lo que Dios ha hecho. Dese cuenta, como dice Efesios capítulo 1, versículos 5 y 9. En el 5, me gusta como lo dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Me encanta que lo dice así. Dice así, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Me encanta esa frase. Dios lo hizo con un gran gusto. Así, a mí me encanta cuando alguien le saludo y me dice, qué bueno verte. Y la persona me dice, el gusto es mío. Esa manera, digamos, esa satisfacción, ese gozo, esa alegría, esa manera como Dios expresó su amor para con nosotros es algo extraordinario. No hubo ninguna circunstancia externa que que mediara en este proceso, sino el corazón libre y gozoso de Dios que decidió salvarnos. En el versículo 9 dice, del capítulo 1 dice, de Efesios, dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Bendito el nombre del Señor. Otro aspecto que vemos aquí en este texto es que la salvación de Dios es completa. ¿Qué les parece eso? Es totalmente completa. ¿Y por qué decimos que es completa? En los versículos 5 y 6. Primero, porque nos dio la vida de Cristo. Cuando nosotros ponemos la confianza en Cristo y por fe descansamos en su sacrificio hecho por nosotros en la cruz, la Biblia dice que Dios nos da una nueva vida. Pero esa nueva vida es una vida totalmente cambiada en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, de todo punto de vista,
Pero la Biblia dice que esa vida es la misma vida de Cristo. No solo nos unimos a Cristo, sino que ahora empezamos a tener la misma naturaleza espiritual de Cristo renovada. Por eso uno de mis textos favoritos es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación completa de nuestra naturaleza y nosotros comenzamos en nosotros comienza a florecer y a permanecer Cristo mismo en nuestra existencia. Y no solamente ocurre ese aspecto en nuestra salvación, por eso decimos que es completa, sino que Dios también nos rescató de la muerte al perdonar nuestros pecados, como lo dice muy bien el capítulo 1, versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Así que no solamente tenemos una nueva condición espiritual totalmente cambiada de la muerte y la separación de Dios a la vida y unión con Dios, sino también que estamos, al perdonar nuestros pecados, fuimos declarados inocentes en base a lo que Cristo hizo. Justificados significa justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Jesucristo. Esa justificación, fuimos declarados inocentes de culpas y se inició nuestra reconciliación con Dios. Somos amigos de Dios, estamos unidos nuevamente con Dios, tenemos nuevamente comunión con Dios. Ahí hay un aspecto aquí en el texto que me parece importante, es que la cosa no se queda ahí, sino que también nos exaltó, nos otorgó los mismos privilegios de Cristo. Y el texto allí que encontramos dice que el Señor no solo nos dio vida juntamente con Cristo, sino también nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y en estos textos, primero en el 17, cuando el apóstol dice: así que somos sus hijos, también somos sus herederos, de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria también participamos. Dice que somos herederos en primer lugar, porque cuando dice que nos otorgó los mismos privilegios de Cristo, pero me encanta más el 8, 29 y 30, cuando el apóstol dice allí en esos dos versículos de manera extraordinaria: pues Dios conoció a los suyos de antemano, ¿verdad? Versículo 29, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Dese cuenta que tenemos unos privilegios extraordinarios, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y me encanta el 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó, a nosotros nos llamó para que nos acercáramos a Él, y una vez que nos acercamos a Él, una vez que nos llamó, nos puso en una relación correcta con Él, nos justificó, y luego de ponernos en esa relación correcta con Él, nos dio su gloria, nos glorificó, nos sentó. Eso significa que ya Dios decretó, ya consumó todo su plan perfecto para nosotros en Cristo. Qué bendición es entender que la salvación que Cristo nos ofrece, que Dios nos ofrece por medio de Cristo, está completa. No le falta nada. Todas sus partes están decretadas. Serán un hecho para nosotros ahora y siempre. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y hay otro aspecto importante en este texto, es que la salvación de Dios es gratuita. No la olvides. Esto es fundamental, porque muchísima gente está en nuestro entorno todavía muy confundida, no ha entendido claramente el Evangelio. Y esto de entender el Evangelio es de vida o muerte. Si no entendemos el Evangelio, no podemos ser jamás discípulos maduros de Cristo, y mucho menos podemos ser parte de una iglesia madura. Todo comienza con que nosotros entendamos el Evangelio, y un elemento fundamental del entendimiento del Evangelio es la buena noticia, es el plan que Dios nos revela de salvación por medio de Cristo. Ese es el Evangelio. Es entender que la salvación es gratuita. Yo no puedo pagar por mi salvación. La salvación es por gracia, es gratis. Es una acción libre de Dios.
es inmerecida. Ningún ser humano merece la salvación. Todos merecemos el justo juicio de Dios y ser muertos por nuestros pecados. Sin embargo, esta salvación se ofrece a todas las personas que merecen la ira de Dios de manera gratuita y libre por parte de nuestro Dios, como dice el versículo 8, o nuevamente de ahí del libro de Efesios 2:8. Mira cómo lo dice, se los vuelvo a repetir. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Me encanta como lo dice esta versión. Es un regalo de Dios. Es por gracia. No tenemos ningún mérito para obtenerla. No se gana por la buena conducta o por las buenas obras. Solo se obtiene la salvación. La recibimos cuando confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, como dice Gálatas 2:16 de manera magistral. Lo digo aquí en esta versión, dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, o en otras palabras, no porque hayamos hecho obras. Alguien es aprobado por Dios, somos aprobados de Dios única y exclusivamente cuando ponemos nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y para el último punto, vemos que los propósitos eternos de Dios en Cristo también valorizan nuestra salvación. Eso es importante, versículos 7 y 10. Voy a leerlo otra vez. El 2:7 dice así: el Señor, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor por esta extraordinaria. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nuestra salvación muestra las extraordinarias riquezas de la gracia de Dios. Muestra todo lo que exalta la gloria de Dios. Y me encanta como en el capítulo 1, el versículos 1, 6 y 12 y 14. En el 1:6 al final dice que de qué manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Alabamos a Dios por la gracia extraordinaria que Dios nos ha dado en su Hijo. En el 12 se repite la misma expresión de alabanza cuando dice aquí el apóstol Pablo: el propósito de Dios, estoy leyendo el capítulo 1, fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a nuestro Dios. En el 14 también el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos alabanza y gloria a Dios. En el perfecto plan de Dios, esta salvación, en el presente como en el futuro, lo que va a traer es la mayor gloria a nuestro Dios. Por eso tiene un gran valor, un gran sentido que apreciemos la grandeza de nuestra salvación en base a una vida de obediencia. La obediencia es la mejor señal, la mejor manera de mostrar que estamos apreciando todo lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo de una manera apropiada y correcta. Y terminando ya el versículo 10, podemos decir que los salvos están diseñados, y esta es otra cosa gloriosa que valoriza nuestra salvación. Los salvos estamos diseñados por Dios para una misión, para una vida con propósito, para una vida haciendo el bien. Y me encanta algunos textos que quisiera leer, como 2 Corintios 9:8, donde el apóstol habla de esta manera. Cuando está hablando de las ofrendas y de la manera por cómo Dios va a bendecir a los que ofrenden, a los que ofrendan, él dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario
y habrá bastante de sobra, vea lo que dice, para compartir con otros. Vea el valor de nuestra salvación, nos va a volver personas generosas, que vamos a hacer el bien, abiertos, dispuestos, transformados, cambiados para ser distintos al mundo y creados, como dice el versículo 10 de Efesios. Una vez más se lo leo, otra vez 2:10, es bueno repetírselo y repetírselo montones de veces, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo para hacer el bien, para ser bondadosos. A mí me extraña cuando la gente le sirvo en la calle. Tengo una costumbre de recoger gente en la calle y darle la cola. Y entonces cuando los monto y algunos me dicen, ¿le puedo pagar? Digo, no me puede pagar. ¿Y por qué usted hace esto? Esa es la oportunidad que tengo para hablar de Cristo, porque digo, es parte de la naturaleza de lo que somos de Cristo, hacer el bien, compartir el pan, compartir la comida, compartir nuestros recursos, nuestros bienes, nuestro amor, nuestra misericordia, la gracia, el ánimo, el consuelo, todo lo compartimos, parte de nuestra naturaleza como cristianos. Si les leo el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 10, vean cómo se repite esa verdad, cómo nosotros estamos creados en Cristo para hacer lo bueno. En el 1:10 dice la palabra del Señor: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas, aquí está, producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios. ¿Qué significa una vida que produce toda clase de buenos frutos? Somos personas que estamos dispuestos a rescatar al caído, personas que estamos dispuestos a ayudar al débil, al enfermo, al desamparado, al que está triste, al que está oprimido, al que está maltratado, al que está abandonado, a la viuda, al anciano, al extranjero, al marginado, al que está en cualquier condición. Esa es la naturaleza de nosotros, los que somos de Cristo. Tenemos un corazón abierto y dispuesto para servir. En segunda de Tesalonicenses 2:16 y 17, Pablo vuelve a repetir estas cualidades extraordinarias de lo que tenemos los que somos de Cristo como fruto de la salvación. En los versículos 16 y 17 dice así la palabra de Dios: que nuestro Señor Jesucristo, que hay una bendición mismo, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan, vea, en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Vea que Pablo bendice a los hermanos de Tesalónica de que Dios los vuelva fuertes en esa capacidad de hacer todo lo bueno hacia los demás. Bendito el nombre del Señor. Y voy a cerrar con este texto de 2 Timoteo clásico de la Biblia, que todos deben tener de memoria, pero se los voy a leer por razones pedagógicas. Dice aquí 2:16 y 17 de 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, ¿qué usa? La palabra de Dios, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Vea, el pueblo de Dios necesita estudiar la Biblia todo el tiempo. Necesitamos ser profundos en la Escritura, acercarnos al texto y extraer esas cualidades divinas que Dios diseñó para nosotros y preparó de antemano. Dios nos diseñó. No existe la vagancia en el cuerpo de Cristo. Los que hemos sido salvados, transformados por Jesucristo, cambiados en una vida nueva, en una nueva naturaleza. Estamos diseñados para vivir con sentido. Y cuando entramos en ese plan de Dios, en ese diseño de Dios, nuestra existencia tiene un sentido pleno, un sentido de realización personal
personal, hay satisfacción, hay paz, hay bienestar en nuestra vida cuando decidimos entregar nuestra vida al propósito para el cual Dios la diseñó. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso, hermanos, podemos decir que es importante que usted a la luz de la palabra siga aprendiendo, aprenda. Hay tantos textos que nos muestran nuestra disposición a que tenemos que estar siempre sirviendo. Mira lo que dice, por ejemplo, Gálatas 6, 9 y 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Yo quiero decirle a algunos hermanos de la iglesia que les encanta solo recibir, solo pedir, solo llorar, solo lamentarse, solo quejarse de su condición miserable. Quiero decirles que todos, aún los que estamos en esa condición, estamos llamados, aún de los poquitos, a compartir con Dios, compartir con los demás, ayudar y servir. Y verá que mientras más das, mientras más generosidad hay en tu corazón, más abundancia hay en tu vida. Y Dios te multiplica lo que tienes. Te animo a no justificarte por tu condición para no servir. Todos estamos llamados a servir. Es parte de nuestra naturaleza. Yo he aprendido en mi experiencia pastoral de casi 40 años que las iglesias pequeñas y aún las iglesias más pobres son las más generosas. Bendito el nombre del Señor. Recuerdo la experiencia de la iglesia de Macedonia, allá en 2 Corintios capítulo 8, cuando Pablo les escribe a ellos y les anima a dar, le dice que ellos daban de su fuerza, y más allá de su fuerza significa que daban de lo que tenían y más allá de su fuerza de lo que no tenían. O sea, de lo que tenían para comer, de eso también daban generosamente para obra de Dios. Y la clave de eso, dice el texto, en el capítulo 8 de 2 Corintios, de ese secreto de éxito de ellos, dice la palabra que la clave de ese éxito era que ellos primero se habían dado a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Cristo llena nuestra vida, nos fortalece en cualquier circunstancia, y aún en medio de una etapa de crisis como la cual vivimos en este país, tenemos las condiciones para servir y para dar los unos a los otros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen de los que me están escuchando en esta mañana que la salvación por medio de Cristo es el regalo más extraordinario del mundo? ¿Cuántos lo creemos? Diga amén allá donde está. Diga ya, hermana. Amén. Dígalo en el nombre del Señor. La salvación, como ya hemos dicho, para terminar, es producto de la iniciativa divina y es recibida por el ser humano simplemente por la misericordia de Dios. Y Dios se la da a todo aquel que pone su confianza en Jesucristo. No olvidemos nunca, el hombre por sus propios medios jamás puede hacer algo para salvarse. Bajo ninguna circunstancia el ser humano está capacitado sin Cristo, sin su obra, para alcanzar salvación. Y otra cosa que quiero decirle, toda persona tiene acceso a este regalo. Y por la fe recibir este regalo, recibirlo de parte de Dios como un regalo extraordinario y maravillosa. Toda persona que ha recibido esta salvación, mis hermanos en Cristo, debe darle el valor correcto que le corresponde. El menosprecio a esta salvación se muestra cuando nosotros seguimos en el pecado. Es una burla, es un desprecio a este acto extraordinario y maravilloso que Dios ha hecho cuando yo continúo en el pecado. Hazme el favor, mi hermano en Cristo, te lo pido en el nombre del Señor. Hazte una evaluación profunda, date cuenta si estás ofendiendo a Dios cuando continúas pecando y estás despreciando esa gloriosa salvación que persiguió, que te dio, que perdonó tus pecados, te dio el derecho de tener comunión con Dios y te dio el derecho de ser un hijo de Dios y te dio el derecho de tener vida eterna. No podemos despreciar esta salvación maravillosa que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y tampoco olvides que la salvación en Cristo implica una vida con propósito. Que todos tenemos una misión en el mundo que cumplir, que todos estamos llamados. Dejemos de justificarnos y donde quiera que Dios nos ha puesto, en cualquier ámbito de la sociedad, en el deporte,
en la educación, en la parte bancaria, en la parte ministerial, en la parte educativa, en el transporte público. No sé dónde Dios te ha llamado. Allí Dios te puso en ese contexto, en ese ambiente, en esa atmósfera para que cumplas una misión. Rompe con tus miedos, rompe con tus complejos, rompe con esa vida de indiferencia y apatía y conviértete en un medio, en un instrumento de transformación en la vida de los demás. Que Dios te bendiga, que esta palabra nunca caiga en vano en tu corazón, sino que esta palabra transforme tu vida para la gloria del Señor. Dios les guarde y hasta la próxima.